Cuando nos reunimos, debatimos, discutimos y empezamos a observar que las cloacas nos faltan por voluntad política, pero que esa voluntad política no alcanza porque a su vez hay un presupuesto nacional que debería destinar para allí, pero que no destina el dinero para allí porque ese poder político está buscando otra cosa, vamos comprendiendo. Entonces, por eso para nosotros es absolutamente bienvenido todas las luchas de tipo sociales, estudiantiles, ambientales, barriales y de todo tipo. Pero el sistema ha logrado una cosa bastante inteligente. Ha logrado plantearle a nuestro pueblo que esas luchas están bien, pero que esas luchas no se politicen. Oh, sorpresa. No, que está bien que usted reclame, pero no lo politice. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el sistema se ha dado cuenta que de una o de otra forma puede ir tirando migajas y resolviendo cada uno de los problemas que se le van planteando para mantener el marco general de estabilidad del sistema. Pero lo que no quieren perder es el poder político. Lo que no quieren perder es la manija política. Entonces, para no perder la manija política, para ellos resulta bastante interesante que haya un montón de luchas, pero que esas luchas no desborden dos límites. Uno, que se unan todas las luchas. Y dos, que esas luchas vayan al terreno de la política. Porque si se unen todas las luchas y van al terreno de la política, cambia el poder político y cambia el proyecto de país. Y entonces, volviendo un poco a la cuestión inicial, ¿qué es un proyecto emancipador? Bueno, un proyecto emancipador se empieza a construir cuando todas las luchas empiezan a unirse y cuando todas las luchas comienzan a plantearse superar esa barrera que nos ponen al terreno de la política. Cuando se unen y van a ese terreno, entonces las cosas comienzan definitivamente a cambiar. ¿Por qué? Porque el poder que generalmente ha quedado en los estamentos más altos de la sociedad comienza a quedar en la base de la sociedad. La democracia comienza a democratizarse en serio. La democracia como gobierno del pueblo, ¿no?, comienza realmente a realizarse. ¿Alcanza con eso? No, pero es un paso monumental. ¿En qué etapa estamos? Bueno, yo creo que estamos en una etapa todavía donde las luchas comienzan a vincularse, pero donde todavía no están vinculadas todas las luchas y donde todavía tenemos barreras entre los diversos sectores que luchan. Y en el terreno político, bueno, en el terreno político se atisba algo, pero todavía falta. ¿Y qué es lo que, en definitiva, podría transformar cualitativamente estas reivindicaciones y estas luchas en general en una lucha emancipatoria en el día de hoy? En el día de hoy, eso se puede transformar en lucha emancipatoria en la medida que se transforme en un proyecto político. Y si no se transforma en un proyecto político, que es una propuesta para la nación, para todos sus integrantes, eso no se transforma en un proyecto emancipador. Y voy a extenderme un poquitito más sobre este tema, para que ustedes lo vean un poco más claro. El proyecto emancipador, básicamente, es emancipador de alguien, de algo, de alguien, de una voluntad, de algo que nos oprime, de algo que nos domina, de algo que nos enajena, de algo que nos saquea. Por eso es emancipador. Nosotros no es que estamos solitos en el mundo. Nosotros estamos en el mundo y somos un actor político como pueblo. Como pueblo somos un actor político. Y como actor político definimos cosas. Pero en la medida que como pueblo estamos muy divididos, somos un actor político muy débil. Y en nuestro territorio actúan otros actores políticos que lo hacen no a cara descubierta,
porque no hablan nuestro idioma, porque sus intereses no son nuestros intereses, y porque nos tienen de alguna manera que convencer que está bueno que aceptemos lo que ellos quieren. Pero ellos sí tienen proyectos sobre la Argentina. Y entonces cuando vemos que ellos tienen proyectos sobre la Argentina, nosotros deberíamos poner en estado de alerta todas nuestras antenitas. ¡Tum! Una luz roja intermitente debería prenderse. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que China quiere en Río Negro unas 100.000 hectáreas para producir directamente ellos soja? 200.000 hectáreas para producir soja. Luz roja. No, flaco. Solo un pueblo que no sabe qué hacer con su territorio podría admitir semejante disparate. Nosotros, como pueblo, tenemos que ser conscientes de la dimensión de nuestro territorio continental, marítimo e insular y antártico. Tenemos que ser conscientes de lo que nos pertenece y tenemos que defenderlo milímetro a milímetro en torno a un proyecto propio. Ocurre que cuando no hay proyecto propio, siempre hay un interesado en imponer su proyecto. Este es un país que en la década del 90 no sabía qué hacer con el petróleo. ¿Cómo que no sabía qué hacer con el petróleo? Elemento central para el desarrollo de las naciones. Como todos sabemos, el primer eslabón productivo, que es como decir, productivo de los medios de vida de cualquier país del mundo, es la energía. Y si nuestra matriz energética en un 85% son hidrocarburos, lo último que podría ocurrir es que no sepamos qué hacer con los hidrocarburos, porque esto sería una cosa de locos. Al no tener proyectos sobre los hidrocarburos, enajenamos la empresa porque decíamos que era deficitaria, porque un par de imbéciles por televisión, Neuta de Grondona, decían que la empresa era deficitaria y que era preferible que la entregáramos, que la vendiéramos. Y entregamos riquezas absolutamente estratégicas. Infames traidores a la patria. Deberían ser, no voy a decir acá porque somos democráticos. Bueno, pero ahí está pasando lo que usted dice. Allá está buscando firmas porque la gobernadora quiere darle una participación mayoritaria a los coreanos. Entonces están buscando firmas para entregar a diputados y a senadores que no traen. Yo tengo una amiga, una vecina que está allá, y me llama y me cuenta lo que está ocurriendo. Está pasando lo mismo. Bueno, le faltó formación a esa gobernadora que tiene una doble condición muy familiar para todos nosotros, porque es rosarina. Es rosarina. Y también fue del Partido Socialista Auténtico, sí. Pero ya no es. Ya no es del Partido Socialista Auténtico de hace muchos años. Yo lo lamento, porque en realidad no actuaría de esa manera si lo fuera, y estaría pensando de otra manera si su pensamiento tuviera que ver con la necesidad de un proyecto nacional. Pero el pueblo se resiste, están juntando las firmas para que los traten muy bien diputados y senadores. Están buscando firmas. Así es. Bueno, en última instancia, el país no ha sabido qué hacer con su sistema financiero. Los ejemplos pueden ser todos. Por eso, la ley de entidades financieras que aún rige en la Argentina es la elaborada en 1977 por Alfredo Martínez de Oz durante la sangrienta dictadura de Videla, de la cual hablamos mucho, pero sobre lo cual hacemos poco. Y además, para el conocimiento de todos ustedes, el año pasado, los bancos, ya sin AFJP, ganaron más plata que cuando tenían AFJP. Ganaron el 22,5% de su patrimonio como ganancia neta. ¿Qué ocurre? El sistema que debería estar al servicio, el sistema financiero que debería estar al servicio de la producción y del trabajo, está al servicio de sí mismo, obteniendo ganancias monumentales, que en algunos casos ni siquiera se reciclan justamente como créditos para el trabajo, la producción, la vivienda, sino que en muchos casos van a otro tipo de negocios, en otras áreas, en otras inversiones, en compra de títulos, etcétera, etcétera, que nada tienen que ver con el papel que debería tener
un sistema financiero como el nuestro. ¿Qué pasa cuando un diputado se activa que quieren reformar de esto que usted está hablando, de las entidades financieras, que son las que más han ganado? ¿Qué pasa? ¿Con qué se encuentran? Bueno, en principio te encontrás con la resistencia que todos quieren que nada cambie. Pero nosotros, en marzo del año que viene, vamos a presentar una batería de proyectos que tienen que ver no solo con los bancos, sino también con la bolsa, con el ingreso y egreso de divisas del país, etcétera, etcétera. Es decir, voy a ir cerrando por lo menos esta parte y así seguimos dialogando. Un proyecto emancipador es cuando un pueblo tiene no solo la insatisfacción por el presente que vive, el conocimiento crítico de por qué ocurre lo que ocurre, sino que además tiene una representación del futuro, es decir, tiene un proyecto propio para su futuro y se organiza y lucha para imponer ese proyecto. Eso es un proyecto emancipador. Eso es un proyecto emancipador. Un proyecto emancipador no es un proyecto de un grupo, de un sector, de un partido. Es un proyecto colectivo que exige, para ser emancipador, de una mayoría que sea capaz de imponer su voluntad. En países como los nuestros, el accionar de las potencias extranjeras, el accionar de las multinacionales y de determinados sectores ha hecho que el país no haya podido imponer un proyecto propio. Y entonces se nos impone ese proyecto a través de dos mecanismos, básicamente. Un mecanismo que era el más burdo y evidente, era el mecanismo de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Esto que se quejaba la presidenta, que efectivamente era así, donde venían los directivos del Fondo Monetario Internacional y nos decían qué es lo que teníamos que hacer con la economía en esta área, emisión monetaria, ajuste, baja de salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otro mecanismo, mucho más sutil, pero mucho más eficaz, que es el mercado, que es el mercado internacional. El mercado internacional, a través de su demanda y de su oferta, define a los países menos fuertes. Los más fuertes, a través del mercado, definen qué es lo que van a hacer los países menos fuertes. Un ejemplo. ¿Ustedes creen que hubo hace 20 años atrás un plan para que lleguemos al 2010 con 55 millones de toneladas de soja? Eso no existió nunca. Ese plan nunca lo definió la Argentina. La sojización no se da fruto de, bueno, hemos hecho un plan, 20 años vamos a plantar soja, vamos a hacer mierda al territorio, vamos a contaminar con glifosato, pero vamos a hacer escuelas, hospitales, etc., con la guita esa y vamos a reconvertir la Argentina, etc. Eso es un plan, que tendrá un costo en contaminación, etcétera, etcétera, pero es un plan, es decir, son 20 años, después cortamos, después plantamos maíz, trigo, en fin. No, eso sería un plan. Acá no es así. Nosotros, sometidos al mercado internacional, vamos produciendo soja, incluso a expensas de los bosques, de los territorios de los pueblos originarios, de los pequeños y medianos productores, de la agricultura diversificada, de la chacra mixta. Vamos arrasando todo para producir soja, porque la soja la estaban pagando ayer o antes de ayer como cerca de 1.300 pesos en los puertos argentinos y llegó como a $450 en Chicago, y los chinos siguen demandando soja, ¿verdad? Y ahora nos compran además aceite de soja y además nos imponen que nosotros hagamos biocombustibles, etcétera, 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 de manera que la Argentina funciona con sus más y sus menos como una semicolonia.